Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Raúl, sean bienvenidos al canal. Tras muchas semanas de atraso, por fin les traigo mi video de mejores lecturas del 2023. En este caso será un top 10 que me ha costado bastante trabajo organizar, bailaban los puestos constantemente, pero creo que he llegado a un top 10 con el que me siento bastante conforme. Lastimosamente para la gente que le encanta el salseo, no va a tener este año al menos una continuación en forma de lista de peores lecturas, ya que suelo escoger de manera bastante minuciosa qué libro voy a leer para minimizar las posibilidades de que el libro que estoy escogiendo no me guste, aunque no siempre funciona. Por ejemplo, cuando leí El Fantasma de la Ópera, que al final me decepcionó un poco, pero en general el 2023 fue un año donde leí libros que me han encantado. Debo hacer la aclaración de que esta lista no es en base a qué libro es mejor objetivamente o bajo criterios literarios, aunque por supuesto a todos nos influye eso, me parece, sino que es una lista muy subjetiva en base a qué libros me gustaron más a mí y me hicieron sentir más a mí, ¿ok? Así que sin más dilación, empecemos con la lista. Creo que todos estaremos de acuerdo en que pedirle a un lector que haga un top de mejores lecturas siempre va a ser complicado, sobre todo si lo ordenamos del que menos al que más, así que van a ver mucho de ese enredo aquí. Y realmente lo que separa a un puesto del otro es mínimo y dependiendo de qué día me pregunten quizás hasta lo cambiara. Además hay varios libros que me gustaron bastante que se quedaron por fuera de este top 10. Como les dije, ha sido un año muy bueno en lecturas, entonces quise dedicarle un pequeño momento a hablarles de algunas lecturas que me gustaron muchísimo y que las recomiendo, pero que se quedaron fuera de este top. Así que vamos primero con las menciones honoríficas, que las tengo ya aquí, así que les voy a hablar de estas menciones honoríficas empezando por supuesto con los dos primeros libros de Percy Jackson. Son los que he leído y la verdad son dos libros que recomiendo mucho, me gustaron, de hecho me engancharon mucho a la historia, aunque los dejé de comprar y de leer porque creí que habían descontinuado esta edición y me molesté mucho, y resulta que al parecer no, simplemente sacaron una nueva edición, pero la antigua todavía existe, así que pronto trataré de encontrar unos nuevos. Pero realmente muy buena recomendación si les gusta la fantasía con un toque bastante juvenil, incluso infantil, pero sencilla y a la vez muy divertida. Además, no podría faltar en las menciones honoríficas uno de mis escritores favoritos, Stephen King, que aunque en el top 10 hay varias obras suyas, ya les voy adelantando, estas se quedaron por poco fuera del top 10. Primero tenemos Carrie, el primer libro físico que me compré del autor, y me parece un muy buen libro sobre una chica con poderes psíquicos que es maltratada constantemente tanto en la escuela como en su casa y eventualmente decide tomar represalias. Y además tenemos Salem Slot, que nos cuenta la historia del escritor Ben Mears, que vuelve a su pueblo de la infancia, Jerusalem Slot, intentando escribir un libro basado en la historia de este pueblo, y se va a encontrar con que este pueblo alberga cosas siniestras que nunca jamás pensó encontrar. La verdad, dos libros que me gustaron mucho, que recomiendo mucho, pero creo que se quedan por debajo del nivel del resto de libros que van a ver en este top. Hablé de estos libros brevemente en un especial que hice en Halloween del año pasado, donde me refería con un poco más de calma a todos los libros que había leído hasta ese momento de Stephen King. Así que si les interesa, se los voy a dejar por ahí arriba para que le den una chequeada. Abriendo esta lista, en el puesto número 10 tenemos una de las últimas obras reseñadas en el canal, así que no me voy a extender mucho con ella, y me refiero a La sombra del viento, un libro del escritor español Carlos Ruiz Zafón, una obra que mezcla una ambientación gótica con personajes entrañables y divertidos, una trama repleta de misterio con una gran dosis de romance y que está escrito de una forma bellísima. En esta obra conoceremos a Daniel, un chico que tras el fallecimiento de su madre es llevado por su padre, un librero, a una biblioteca secreta conocida como el cementerio de los libros olvidados, donde algunas personas selectas son escogidas para tomar un libro de este cementerio y darle una nueva vida, para mantenerlos vigentes, digamos. Lo que no sabía Daniel es que al escoger un libro de esta biblioteca se iba a meter en un complejo entramado de misterios y secretos, pues el libro que ha escogido Daniel, que curiosamente también se llama La sombra del viento, es un libro envuelto en desgracia y en misterio. Como dije al inicio, no me quiero extender mucho con esta obra, ya que le dediqué una reseña personal. Solo les puedo decir que es una obra que yo considero que es bastante divertida de leer. Tiene mucho misterio, tiene una ambientación gótica que al que disfrute de ese tipo de libros le va a fascinar. La escritura de Zafón, aunque para algunos pueda ser un poco exagerada, a mí me resultó realmente bella y ajustada a los momentos de la trama. Además debo decirle que esta saga me introdujo a uno de mis personajes favoritos de
este año 2023, que no es otro que Fermín, de que hablé un poco más en la reseña, pero igual me gustaría mantenerlo en el misterio dentro de lo posible porque siento que eso lo van a disfrutar mejor por ustedes mismos. Solo les voy a decir que es un personaje entrañable, divertido, inteligente y que es realmente el alma de esta novela. Si le tengo que poner alguna pega al libro es que algunas situaciones se me hacían un poco inverosímiles o quizás muy casuales y que sobre todo al final de la obra se me hizo un poco bola, se me hizo un poco tedioso, lento, y el libro realmente es largo, creo que supera las 500 páginas, así que ese final tan lento la hace perder bastante. También posee cierto error geográfico que me dejó muy tocado, donde se confunde a Venezuela con Colombia, que me extraño mucho en un libro tan famoso y tan editado que ese error no se haya corregido, pero aún así esta obra debo decirles que me gustó bastante. Tengo planeado leer toda la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, aunque a mi ritmo, ya que me han dicho que el segundo libro quizás no es tan bueno y es bastante tocho. En el puesto número 9 de esta lista nos encontramos con Rabia, un libro que también reseñé hace un tiempo, obra de Stephen King utilizando su seudónimo Richard Bachman, y que probablemente sea el primer libro que el autor escribió que no fuera de terror, sino que más bien es una reflexión sobre el sistema educacional enmarcado en una situación de tensión muy grande. Pues en este libro nos encontraremos a un estudiante trastornado que decide secuestrar a toda su aula a punta de pistola, básicamente para marcar un punto. Y es en este ambiente cerrado, este microcosmos que se genera en esa aula cerrada, que King nos demuestra realmente lo delgada que puede ser la línea entre el bien y el mal y hasta dónde podemos llegar los seres humanos si no nos atan, si no nos limita las reglas que tenemos en la sociedad. Y créanme, les va a hacer reflexionar muchísimo sobre qué papel tiene realmente la educación, la escuela, en el desarrollo de estas mentes jóvenes e influenciables. Cómo quizás, y esto lo digo como universitario, podría mejorarse realmente la forma en que se hacen las cosas en las escuelas. Este libro realmente fue una experiencia muy corta, alrededor de 200 páginas, pero fue una experiencia bastante intensa que superó todas las expectativas que tenía al leerlo y realmente lo recomiendo bastante, sobre todo si no han leído a Stephen King porque creen que todo lo que escribe es terror, pues podrían darle una oportunidad a este libro. Eso sí, es bastante difícil de hallar, ya que no se publica desde hace muchísimos años, ya que por desgracia algunos chicos trastornados se inspiraron en este libro para cometer tiroteos escolares, lo cual es realmente horrible y debido a eso ha privado a muchísimas personas de que puedan disfrutar de esta obra. No salimos de los libros cortos pero intensos, pues en este puesto número 8 les voy a hablar de Cadáver Exquisito de la autora argentina Agustina Basterrica. Es un libro que ya me habían recomendado, pero no tenía mucha idea de qué iba hasta que lo vi en un top de uno de mis youtubers favoritos, de Pennywise Code. Les recomiendo muchísimo su canal, la verdad, sobre todo si disfrutan de la ciencia ficción, fantasía y terror, les va a encantar, se los aseguro. En ese video pude ver la sinopsis de este libro y me resultó súper interesante, así que dije, ¿por qué no? Le doy una oportunidad. Y lo leí en lectura conjunta. En este libro encontramos una sociedad distópica en la que los animales enferman de un padecimiento desconocido y es necesario sacrificarlos, lo cual deja a los seres humanos no solo imposibilitados de tener mascotas, sino de también tener carne, de tener productos animales que disfrutar en general, lo cual hace que todos los seres humanos se vuelvan veganos. Aunque algunas personas incapaces de tolerar esta situación por mucho tiempo encuentran una solución en la única carne que queda disponible. Como se imaginarán, estoy hablando del canibalismo, que pasa de ser un horror a ser, entre comillas, una necesidad y luego posteriormente a una industria en la que los seres humanos son criados en masa para producir alimentos. Por supuesto, a estas personas ya no se les llaman seres humanos, se les llaman reses, como si fueran cualquier otro animal. Y hay mataderos y frigoríficos y criaderos. Es realmente un futuro muy oscuro y muy terrible porque realmente se considera que ahora esta es la nueva realidad y se ha aceptado. En esta situación nos encontramos a nuestro protagonista, Marcos Trejo, el cual es un encargado de uno de estos frigoríficos donde se conserva la carne y que se encuentra en contacto directo con estos criaderos de personas. Lo que lo hace formar parte de este siniestro engranaje social, aunque Marcos constantemente se cuestiona su papel en esta sociedad. No les voy a mentir, esta es una obra cruda, visceral, que tiene muchísimas escenas que les van a parecer desgarradoras y que quizás no sean aptas para personas sensibles, pero lo peor de todo es que ni siquiera es lo más terrible de este libro.
Lo terrible es que cuando leemos esta obra creemos verdaderamente que este futuro es extremadamente posible. Y yo creo que realmente en eso radica el terror y el mensaje de esta obra, que les aseguro que los va a dejar planteándose muchísimas cosas después de terminarla. En séptima posición tenemos a la que sin duda es mi mayor decepción del año. Y es bastante meritorio que aún así siendo un libro que me ha decepcionado tanto esté en este top 10. Y el libro al que me estoy refiriendo es Cementerio de Animales. Una obra a la que te tenía muchísimas ganas, tenía expectativas extremadamente altas con este libro y realmente no las cumplió. Probablemente esto es responsabilidad mía en parte, pues yo venía buscando un libro extremadamente terrorífico, con muchísimas escenas brutales y no fue precisamente lo que me encontré. Creo que, sin embargo, que es un muy buen libro de terror, pero que aún así lo más relevante de esta obra es las profundas reflexiones que nos da sobre la muerte y cómo lidiamos con ella. Planeo hablar más a detalle de este libro en un futuro, así que les voy a dejar una sinopsis rápida y les voy a contar qué me gustó y qué no me gustó. En Cementerio de Animales tenemos a Luis, un doctor que se muda a una casa nueva, ya que va a trabajar en la universidad local como médico. Junto a Luis encontraremos a su esposa Rachel y a su hermoso par de hijos, Ellie y Gage, acompañados de su gato Church, diminutivo de Winston Churchill. Esta familia va a ver cómo su vida da un gran vuelco luego de que uno de los camiones que pasaban regularmente por su calle atropelle a Church. Solo Luis es testigo de este hecho, ya que el resto de su familia estaba visitando a sus suegros, con los cuales no tiene una buena relación, y él, temeroso del impacto que puede tener este hecho de la muerte de Church en su joven hija, provoca que se meta con fuerzas que quizás no comprende, y con la ayuda de un viejo cementerio indio que se encuentra cerca de su casa, va a lograr traer de vuelta a Church. Pero el Church que él trajo de vuelta no es aquel gato que fue atropellado por este camión, sino que es algo distinto, algo que tiene mucho del más allá. Y a partir de este momento, la cadena de sucesos que sigue a esta profanación que realiza Luis va a atormentar a nuestro protagonista y a su familia, haciéndolo cuestionarse seriamente si no debió dejar las cosas simplemente como estaban. Como les digo, este me parece un muy buen libro de terror con una ambientación oscura y siniestra y algunas escenas bastante fuertes de terror, y en mi caso particular logró que pasara constantemente las páginas. Lo leí con bastante ritmo, aunque no creo que el libro sea especialmente rápido, todo lo contrario. Al menos yo estaba muy interesado en la historia y en qué iba a suceder. Y probablemente otra razón por la que pasaba constantemente las páginas es que esperaba constantemente esa escena que me asombrara, que me dejara tocado, que no me dejara dormir en las noches, y al menos yo no la encontré. Lo que sí encontré, en cambio, como les dije anteriormente, fueron muchísimas reflexiones sobre la muerte, el luto, todo lo que pasamos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando alguien a quien queremos ya no está. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por esa persona, por tenerla de nuevo con nosotros? Eso me pareció muy interesante de este libro, aunque también un poco depresivo, debo decirles la verdad. O sea, lo leía sufriendo un poco. Y en cuanto a los aspectos negativos, como dije antes, es demasiado largo quizás para la historia que cuenta. Creo que le deben sobrar bastantes páginas. El ritmo es bajo. Si vas con las expectativas equivocadas, quizás no lo disfrutes de la mejor manera, pero igualmente creo que es una obra que vale la pena leer. Si te gusta el terror y te gusta Stephen King, creo que vale muchísimo la pena, aunque eso sí, ve sin expectativas y así no te suceda lo que a mí y puedas disfrutarla mejor. Permítanme cambiar ligeramente de posición, ya que me está molestando un poco la espalda, pero bueno, en el puesto número 6 de este top tenemos una obra que fue un gran boom hace unos años en toda la comunidad lectora, y me refiero a Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. En este libro conoceremos a Monique Grant, una periodista sin especial éxito que por alguna razón es escogida directamente por la famosísima actriz retirada Evelyn Hugo para que la entreviste. Aunque tras llegar y conocer personalmente a Evelyn, esta le dice que realmente nunca estuvo interesada en una entrevista para la revista donde trabaja Monique. En cambio, quiere que la ayude a completar sus memorias, y para ello le va a contar la historia de toda su vida, que a los lectores se nos va a presentar dividida principalmente en 7 partes que representan a los 7 maridos que tuvo esta gran actriz durante su vida. Un hecho bastante curioso de su persona que de hecho contribuyó a su leyenda como actriz y como celebridad. Las razones de por qué Evelyn escoge específicamente a Monique
para esta labor y no otra persona son parte del meollo del asunto en esta obra y lo descubriremos eventualmente. A esta obra llegué por recomendación de varias amigas que me hablaban maravillas de este libro y es que, en serio, no conozco a ninguna persona que sea detractora de este libro, lo cual me parecía realmente curioso, este comportamiento prácticamente sectario de fanáticos de este libro. Sin embargo, debo decir que al menos en este caso debo estar de acuerdo con mis amigas sectarias. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Pues yo también disfruté muchísimo este libro. Es una obra de ficción histórica que se desarrolla maravillosamente y nos hace sentir que estamos inmersos en el Hollywood de mediados del siglo XX con todas sus luces y sus sombras. Y realmente es otro de esos libros que superó todas las expectativas que tenía, pues yo no soy un gran consumidor de obras del estilo. Sin embargo, esta me gustó muchísimo. Si tengo que ponerle un único pero al libro es que la protagonista nominal de la obra, Monique, a mí me parecía una persona muy irritante. Tiene algunas reflexiones que no me gustaron para nada y me parece que la autora lo utilizó como una especie de base ideológica que a mí no me terminó de encajar en algunos puntos de la historia. Por suerte para mí y para todos los que piensen como yo, si es que existe alguien allá afuera, la mayor parte del peso de la novela recae en Evelyn, que realmente es un personaje mucho más redondo y muchísimo más interesante. En el puesto número 5 tenemos a Buenos Presagios, el libro que más me hizo reír en el año 2023 y uno del que me duele personalmente hablar, ya que fue la última reseña que grabé en el año 2023, como dije en mi video anterior, pero al no gustarme como había quedado el video y siguiendo una cadena de sucesos que ocurrieron después que ya comenté en ese video, nunca saqué esa reseña y me he quedado con la espina clavada, aunque no se preocupen que pronto tengo planeado subir esa reseña de Buenos Presagios, así que voy a hablar muy brevemente y rápidamente de este libro. Aquí es una obra escrita a 4 manos entre Neil Gaiman y Terry Pratchett, 2 autores bastante famosos, sobre todo del terreno de la fantasía. Y en este libro tenemos una reinterpretación repleta de comedia y de ironía sobre el apocalipsis. El anticristo ha nacido y los ejércitos del cielo y del infierno se preparan para desatar el fin del mundo, básicamente. Pero las personas que son escogidas para llevar a cabo este plan son tan ineptas, son tan inútiles que se equivocan completamente y ya básicamente desde su concepción el plan original, que era endilgarle al anticristo, a este bebé nacido del demonio, a un agregado cultural norteamericano, termina no saliendo como se esperaba. Y de una manera muy confusa y hasta cierto punto incluso tonta, este niño termina en manos de una familia inglesa normal y creciendo como un niño normal. Aunque por supuesto este niño no va a poder renegar por siempre de lo que es. Y eso va a desencadenar una serie de sucesos muy interesantes en los que van a intervenir una gran variedad de personajes, entre los que se encuentran brujas, cazadores de brujas, ángeles y demonios, que convierten esta obra en una fiesta total. Como he dicho muchas veces, este libro es uno que me divirtió muchísimo. El ritmo me parece muy bueno y es que se van las páginas mientras vas leyendo y conociendo la historia y conociendo a estos personajes y ves toda la base irónica y crítica que hay subyaciendo en el texto de este libro. No creo que tenga ninguna gran crítica a este libro, aunque he visto varias personas que sí han leído un poco más de la obra de Neil Gaiman y de Terry Pratchett decir que no les gusta, que le parece que los estilos de estos autores se cancelan. Yo realmente no tengo nada con qué compararlos, pero me mantengo en mi postura de que este es un libro que me gustó muchísimo y que próximamente tendrán una reseña donde desarrollaré más lo que me pareció. En el puesto número 4 y a nada de entrar en mi top 3 del año, nos encontramos un libro súper especial para mí. De que estoy hablando es Ciega, del escritor Neal Shusterman. La primera reseña que hice en este canal, ya que necesitaba compartir en aquel momento, justo cuando había pasado poco de haberlo leído, necesitaba hablar de lo mucho que me había gustado esta obra, ya que me parecía injusto que sí, es un libro que tiene bastante reconocimiento, pero que no se hablara más de él, que se hablara más de otras distopías adolescentes y no de esta, que me parecía mucho mejor. Ahora, ¿de qué trata este libro? ¿De qué trata Ciega? Pues en Ciega tenemos a una sociedad distópica, aunque de primera mano parece utópica, ya que nos encontramos en una sociedad que ha conquistado los males más grandes del mundo: la pobreza, las enfermedades y principalmente la muerte. Realmente es una sociedad en que el ser humano ni siquiera precisa trabajar,
simplemente se le da trabajo para mantenerlo ocupado, para cumplir esa necesidad que tenemos de sentirnos útiles, y todo está gobernado por una inteligencia artificial que es probablemente mi personaje favorito del año o uno de ellos, llamada la Thunderhead. Una especie de evolución muy grande de la nube actual y que se encarga de dirigir el devenir de la humanidad. Solo hay algo en lo que la Thunderhead no puede intervenir, y es en lo relacionado con la muerte de las personas, ya que al ser algo inherentemente humano, queda fuera de sus responsabilidades, y para ello se han creado los segadores, una orden aparte de personas que deciden cuándo y cómo vamos a morir, ya que en este mundo no existe la muerte natural, ya que las personas pueden vivir eternamente, rejuvenecen constantemente. La sobrepoblación podría ser un problema, y para eso están los segadores. Y con uno de estos segadores, Faraday, comienza nuestra historia, ya que va a escoger a dos chicos que terminarán convirtiéndose en nuestros protagonistas para que sean sus aprendices. Estos chicos, llamados Rowan y Citra, van a entrenarse bajo la tutela de Faraday por todo un año y van a conocer desde adentro los entresijos de la Orden de los Segadores y cómo realmente impactan en el mundo. Como ven, es un libro que me gusta bastante. Siento que tiene una historia fresca, unos personajes muy interesantes y que se desarrollan, algunos giros de trama que me gustaron muchísimo, y además y sobre todo tiene uno de los mejores mundos que he visto, gobernado por otro de los mejores personajes que he visto, la Thunderhead. Por supuesto tiene algunos fallos de los que hablo en mi reseña, pero en general me parece que es una obra bastante bien hecha. De hecho, ya me compré y leí toda la trilogía de la Guadaña, que incluye otros dos libros, Thunderhead y El Trueno, que menudo tocho. Y en algún futuro me gustaría traerles un video explicando mi opinión sobre la saga al completo, que probablemente incluyan spoilers, pero no estoy seguro aún, así que me gustaría saber su opinión sobre si querrían saber todo sobre esta saga o si prefieren que simplemente haga la reseña del segundo y tercer libro individualmente. Reitero, muy recomendada esta saga. Finalmente llegamos al top de este video. Si me ven un poco diferente es que estoy grabando en un día distinto. Concentrémonos en lo importante. Al fin llegamos al top 3 y en este puesto tenemos a El Camino de los Reyes. Así que acabamos de llegar a la zona Sanderson. Como habrán visto en mi video de El Camino Lector, conocí a este autor hace unos meses y se ha convertido rápidamente en uno de mis favoritos. Ya llevo 5 libros leídos suyos y uno en proceso, El Aliento de los Dioses, del que le hablé en el video pasado. Todos realmente me han gustado muchísimo, y entre estos se encuentra este señor tocho de unas 1000 páginas, el cual es la primera parte de una decalogía dividida en 2 sagas de 5 libros llamada El Archivo de las Tormentas. En esta obra de fantasía épica nos encontramos en Roshar, un mundo azotado por unas tormentas descomunales conocidas como las Altas Tormentas, que azotan constantemente de este a oeste todo el continente de Roshar, y que han llevado tanto a personas como a animales a adaptarse a estas tormentas constantes. Luego me parece uno de los puntos más interesantes del world building de Sanderson, que toma todo en cuenta, incluso cómo el ecosistema se adaptaría a estos detalles especiales que él le agrega a sus novelas. En El Camino de los Reyes principalmente vamos a seguir 3 historias que se van a entrelazar. En primer lugar tenemos a Kaladin, el cual era un reputado soldado joven que termina siendo traicionado aparentemente y convertido en un esclavo. Iba a pasar por las peores penurias que se puedan imaginar con tal de intentar redimir sus errores y corregir el rumbo de su vida. Luego tenemos a Shallan, una chica embarcada en un viaje en busca de la famosa erudita Jasna Collin, la cual es una princesa atea y rebelde, pero muy conocida por todo el conocimiento que atesora. Aunque los motivos reales que tiene Shallan para esta meta van más allá del ansia de conocimiento, ya que el futuro de su familia está en juego y Jasna podría tener una solución para sus problemas. Finalmente tenemos a Dalinar, un militar que tiene que balancear sus labores como guerrero, líder y protector, pues su sobrino es el nuevo rey, en sustitución del hermano de Dalinar asesinado en el pasado. Pero esto no va a ser para nada sencillo para el pobre Dalinar, pues además de estar en guerra con unos enemigos a los que no han podido derrotar, se encuentra con que durante las altas tormentas sufre de unos sueños que tan pronto podrían ser sueños proféticos como podría ser simplemente que Dalinar está enloqueciendo. Como ven, es un libro en el que se encuentran pasando constantemente situaciones diferentes y vamos cambiando constantemente
de perspectiva entre un personaje y el otro. Además, la obra cuenta con interludios que nos agregan aún más información de sucesos que ocurren en otros lugares de Rothschild, con lo cual se necesita estar bastante atento para realmente captar todos los entresijos de la trama. Yo diría que esto podría llegarse a considerar un punto en contra, ya que es una novela bastante larga, como dije, unas 1000 páginas, y quizás el ritmo no es el más alto, sobre todo al inicio de la novela, por lo que no la recomendaría si no están familiarizados con el estilo del autor, para que la tomen como primer acercamiento. Debo decir que me encanta la forma en que está construido el mundo, como suele suceder en las obras de Sanderson. Todo está hecho a la medida de una forma exquisita. El lore en general, la forma en que está construido el mundo, la adaptación a las altas tormentas, el pasado, los dioses, el sistema de magia también es perfecto. Y hay bastantes personajes con los que podemos empatizar y que queremos descubrir constantemente qué va a suceder. Además, los giros de trama de Sanderson, como siempre, son espectaculares y nos van a dejar con la boca abierta, o al menos así me quedé yo. Si tuviera que poner unas pequeñas pegas a este libro, es que Sanderson tiene una prosa bastante simple, más concentrada en contarnos la historia que en deslumbrarnos con su habilidad literaria, y tal vez a muchas personas eso no les termine de gustar. Además, como dije antes, a mí al inicio se me hizo un poco confusa, sobre todo en los primeros capítulos. No terminaba de conectar con la historia, aunque luego a medida que iba leyendo, cada vez me iba adentrando más en este mundo e iba pasando las páginas lo más rápido que podía, y al final se me hicieron cortas esas 1000 páginas para todo lo que quería de ese libro. Además, como dije al principio, esto es parte de una saga de 5 libros, cuyo quinto libro va a salir en diciembre de este 2024. Así que en este primer libro se quedan bastantes interrogantes, aunque tenemos muchísimas revelaciones interesantes. Seguiremos sin saber mucho hasta que leamos los otros libros, así que deberían tener eso en cuenta. Pero más allá de eso, esta es una obra espectacular de fantasía que les recomiendo a todo el que disfrute de la fantasía épica y que quiera probar un libro con muy buen world building, con muy buenos personajes, con una trama espectacular que nos tiene constantemente agazapados esperando a la próxima sorpresa. Definitivamente este podría ser un libro para ustedes. En segundo lugar, y muy cerca de la gloria de ser el mejor libro que me leí en el año, tenemos una vez más a mi amado Stephen King con su obra El Resplandor. Bueno, no creo que esté sorprendiendo a nadie, este es un libro espectacular que ya había mencionado en mi video especial sobre Stephen King, que probablemente iba a convertirse en una de mis obras favoritas del autor, si no la favorita, y realmente lo ha sido. De todo lo que he leído de Stephen King, para mí es definitivamente lo mejor. Es la historia mejor construida, con unos personajes muy interesantes, que te hacen realmente interesarte en saber lo que piensan, ya que buena parte del inicio del libro son solo reflexiones de los personajes, explicándonos cómo piensan, por qué hacen las cosas que hacen. Y la verdad, a mí me encantó, no me aburrió en ningún momento, salvo quizás más adelante algunas páginas que se me hicieron un poco tediosas, pero para un libro de prácticamente 600 páginas, yo creo que está bastante bien. En este libro nos cuenta la historia de Jack Torrance, un escritor venido a menos, al que le ofrecen el trabajo de cuidador en un hotel llamado el Hotel Overlook, que se ubica en las montañas, en las cuales hace bastante frío, por lo cual el hotel solo funciona durante medio año. Mientras que el resto del tiempo necesitan a una persona que cuide el hotel y lo mantenga funcionando sin que se congele ninguna de sus zonas. Y para esto está nuestro querido amigo Jack. Jack también va a ser acompañado por su familia, su esposa Wendy, que es uno de los personajes femeninos que más he disfrutado leer este año. La verdad, me encanta la forma en que está construida Wendy. Nada de esposa florero para nada, no. Un personaje muy interesante, con mucha actitud, con defectos y virtudes, que se siente muy real. Y también tenemos a su pequeño hijo Danny, un niño muy listo, muy perspicaz, que también tiene un pequeño secreto, y es que él posee el poder del resplandor, que provee a Danny de cierto sexto sentido y de algunas habilidades que irá desarrollando a medida que avanza el libro. Desgraciadamente, estas habilidades los van a poner en el punto de mira de algo que se oculta en el Hotel Overlook, y va a hacer que esta estadía sea para esta familia todo menos halagüeña. Estoy preparando para el futuro una reseña detallada de todo lo que pude extraer de esta novela, pero realmente les puedo decir que me parece una obra maestra del terror, con algunas escenas brutales,
como la del anillo de cemento en la nieve, para alguien que la haya leído sabrá a lo que me refiero, o la escena de la manguera de incendios. Formas de convertir objetos cotidianos y simples situaciones en momentos muy terroríficos. Ya les digo, me parece una trama impresionante, unos personajes increíbles, y si tengo que agregar algo más, podría decir que me pareció muchísimo mejor la obra literaria que la adaptación realizada por Stanley Kubrick, que a mí realmente me decepcionó bastante. Lo dicho, una joya del terror que si no conocen a Stephen King y no han probado ninguna de sus obras, podían perfectamente iniciar por esta, porque deja la vara bien alta. Y que aunque no fuera mi libro favorito del año, probablemente sea el que considero que es mejor objetivamente hablando. Y llegamos finalmente al top 1, al para mí mejor libro, al que me hizo sentir más cosas, y no es otro que El Pozo de la Ascensión, el libro número 2 de la saga Mistborn, o Nacidos de la Bruma, que entró instantáneamente en mi lista de los libros favoritos de la vida. De hecho, toda la trilogía entró en mi lista de libros favoritos de la vida. Los amo con todo mi corazón. A pesar de sumar entre los tres alrededor de 2000 páginas, me lo leí creo en un par de semanas o incluso en menos tiempo. Realmente me los devoré y estaba tan inmerso en esta historia que cuando por fin los terminé, además de sí sentir muchísima felicidad por haber concluido el viaje, me entró un bloqueo lector terrible, precisamente porque sabía que el viaje había terminado. Al ser una trilogía y ser mi libro favorito de los tres, el segundo, no les voy a contar específicamente qué sucede en este segundo libro porque podrían haber spoilers, así que les voy a hacer una especie de sinopsis general de la saga. Mayormente va a incluir el primer libro para que sepan más o menos a qué se enfrentan. Esta trilogía se va a desarrollar en un mundo oscuro y lúgubre, de cielos nublados y en el que las lluvias de ceniza son una constante. Además, con la noche llegan las brumas, unas nieblas extremadamente densas que lo cubren todo y hacen casi imposible ver nada, pero que sin embargo se mantienen limitadas a la calle y no entran en las casas. Este mundo está gobernado por una especie de rey dios llamado el Lord Legislador, el cual hace 1000 años derrotó supuestamente a un gran mal conocido como la Profundidad, dividiendo a la gente de este mundo entre los nobles, supuestos descendientes de aquellos que lo ayudaron a llegar al poder, y los Ska, básicamente ciudadanos de segunda clase considerados inferiores, menos inteligentes y que solo sirven para llevar a cabo tareas mundanas que los nobles serían incapaces de hacer. Precisamente uno de estos Ska, Vin, va a ser nuestra protagonista, una chica de los bajos fondos cuya única familia, su hermano, la abandona unos meses antes de que comience la historia y la deja en manos de la banda de ladrones a la que se habían unido. Vin, que no posee más ninguna familia, soporta los maltratos y el acoso de estos ladrones con tal de tener un lugar donde quedarse y de tener quien la proteja. Otra de las razones por las que Vin es útil para esta banda y no simplemente se deshacen de ella es que cuenta con una habilidad muy extraña a la que ella llama su suerte y que utiliza para manipular a ciertas personas a conveniencia del líder de esta banda de ladrones. Por desgracia, uno de los planes que tenía este líder no sale como se esperaba, lo que provoca que Vin conozca a otro de los protagonistas de la saga, y me estoy refiriendo a Kelsier. Creo que el personaje favorito de muchos. Kelsier es un ladrón legendario que se creía apresado o muerto hace tiempo y que le propone a Vin formar parte de su banda y acometer una misión imposible: robar al mismísimo Lord Legislador. Esto básicamente sería la trama del primer libro, y en la segunda parte la historia continúa donde nos deja este primer libro, expande aún más el mundo, incluye más personajes y tiene bastante más enfoque en política y en conflictos personales de los personajes, lo cual me sorprendió muchísimo que me gustara porque no es algo que normalmente disfrute en una novela. De hecho, creo que es el libro menos querido de la saga, pero a mí me encantó, me pareció espectacular, una trama súper interesante. Conoces a unos personajes increíbles. Me encanta el hecho de poder estar en la mente de tantos personajes con conflictos a la vez y los giros de trama del final, oro puro. El mundo además me parece que está muy bien hecho, quizás un poco limitado, pero como es normal en Sanderson, todo está desarrollado metódicamente, incluso la forma en que el ecosistema o las personas reaccionan a la forma en que está hecho el mundo con estas lluvias de cenizas constantes. Esta falta de un sol real me parece simplemente maravillosa.
Si la pongo aquí por encima de El Camino de los Reyes como mi obra favorita de Sanderson hasta el momento, aunque quizás creo que El Camino de los Reyes pueda estar mejor construido, me parece que esta obra es bastante más asequible para una persona que comience a leer a Sanderson y el ritmo es un poco más ágil. Además, al ser una segunda parte, ya yo conocía a los personajes, ya tenía idea de a dónde se podía dirigir la trama y estaba mucho mejor preparado para lo que se venía, lo cual hizo que lo disfrutara muchísimo más. Y aunque las diferencias en gusto en los 3 libros que ocupan el top son mínimas, estoy sin duda seguro de que este es mi favorito del año, lo mejor que he leído en 2023. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión del video. Lamento muchísimo haber fallado tanto en el calendario y un video que iba a subir el 31 de diciembre tengan que verlo en estas fechas. Pero como dije anteriormente, no ha sido mi mejor época para grabar para nada. Así que espero que me disculpen y hayan podido disfrutar el video de todas maneras. Me gustaría saber si les gusta esta nueva locación en la que estoy grabando o si gustarían de que probara algo diferente, que regresara el fondo antiguo, o si tienen alguna otra idea o recomendación u opinión, déjenmela en los comentarios. Recuerden dar like, suscribirse, compartir este video con sus amigos y familiares. Yo me despido ya por hoy. Como siempre les digo, soy Raúl y nos vemos la próxima semana aquí, desenredando la trama.